El ministerio Semilla de Fe presenta Una Semilla de Fe. Dios está esperando por ti para renovarte. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ahora, hablemos con Dios. Amado Dios y buen Padre Celestial, engrandece mi alma tu nombre, Señor, porque tú eres el Dios santo de la eternidad, el Dios que hizo a la humanidad con infinito amor, el Dios que se complace en mirar la bajeza de sus siervos, el Dios que se complace en ver la salvación de aquellos que aceptan a ese Hijo precioso tuyo llamado Jesucristo. En ese nombre, Señor, ruega mi alma que este mensaje pueda ser escuchado y tocando las vidas de aquellos que lo escuchan, sean transformadas, Señor. Amén. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Abre tu Biblia y en ella encontrarás medicina para tu vida. Dios quiere hablarnos hoy por medio de su santa palabra. Y en el primer libro de Samuel, capítulo 16, de los versículos 7 al 13 nos dice: pero el Señor le dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Entonces Isaí llamó a Abinadab para presentárselo a Samuel, pero Samuel dijo: a este no lo ha escogido el Señor. Luego le presentó a Sama, y Samuel repitió: tampoco a este le ha escogido. Isaí le presentó a 7 de sus hijos, pero Samuel le dijo: el Señor no ha escogido a ninguno de ellos. ¿Son estos todos tus hijos? Queda el más pequeño, respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño. Manda a buscarlo, insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él llegue. Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, trigueño y de buena presencia. El Señor le dijo a Samuel: este es, levántate y úngelo. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David, y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. Dios quiere restaurar la familia, fortalecerla con sus principios. Y ahora, tiempo en familia con Mati García. Hola amigos y amigas. ¿Cómo ejercitar la razón en nuestros hijos? Primero, explíquele por qué se le castiga o estimule su buen comportamiento. Ejemplo: voy a darte una sorpresa porque hiciste un trabajo excelente en tu cuarto. O no podrás ver televisión porque llegaste más tarde del permiso. Segundo, después de darle a su hijo varios ejemplos y consecuencias respecto al comportamiento correcto y al castigo, permítale expresar las razones de sus actos y que le diga por qué debe ser castigado. Así, él se dará cuenta de la manera en que infringe y lo que le acarrea. Tercero, cuando ya sea capaz de asumir las reglas generales de comportamiento, explíquele cuidadosamente lo que ha hecho malo, ya que esto le dará un margen de buscar principios generales y a percibir su propio comportamiento. Cuarto, cuando el niño ha aprendido las normas de comportamiento, estas pueden usarse para que sirvan de apoyo después. Ejemplo: en un hogar donde los hijos han aprendido a cuidar los cuadernos y queda uno casi nuevo, ese puede usarse en vez de comprar uno nuevo para el próximo año. Cuando en los hogares se tiene claridad en las normas, esto le ayuda a los hijos a recordar lo que se espera de él. Cuando establecemos reglas cortas, fáciles de recordar y firmes, el niño no puede dar excusas por dejar el trabajo hecho a medias. Estos principios deben enseñarse paciente, cariñosa, amorosa y conscientemente cada día, para que forme parte del carácter del niño. La palabra del Señor dice:
el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Chao, amigos. Deja que la palabra de Dios refresque tu alma, tu corazón y tu espíritu, y te lleve a ser una persona conforme al carácter de Cristo. Con ustedes, el pastor Gerson Rodríguez. Siempre que de competencia se trate a cualquier nivel, existen para los entendidos en la materia, como también para el aficionado, una lista de características que son consideradas para poder emitir un juicio crítico acerca del favorito y que les conducirán a ser confrontadas, llevándoles casi a un duelo de opiniones por tal o cual competidor, pudiendo expresar lo siguiente: vamos a ver quién es quién a la hora de la verdad. Y a propósito de quién es quién, en cualquier competencia o en cualquier actividad, es bueno que compartamos este mensaje que de manera interrogativa el Señor me ha permitido llamarle: ¿quién es quién para Dios? Hay un personaje importante en este mensaje de la palabra, pero también hay uno que trasciende por encima de este otro, que hace el llamado conforme a lo que Dios le ha mandado. Uno es Samuel y el otro tiene que ver con David, ese hombre especial como lo fue Samuel, pero en este caso como el hombre convocado para dirigir las voluntades de un pueblo como el de Israel en las manos del Señor. ¿Quién es quién para Dios, sino aquel ante cuyo llamado acude a Él? El versículo 11 nos dice la Sagrada Escritura que el Señor le había dicho a Samuel que ninguno de los que habían pasado en turno era el escogido por Él. Entonces Él le pregunta a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Que era el más pequeño, respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño. Manda a buscarlo, insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que Él llegue. ¿Quién es quién para Dios? Aquel ante cuyo llamado acude a Él para sentarse a su mesa. Y el Señor había llamado al que menos esperaba la gente, y aún el mismo siervo llamado Samuel, quien se impresionó con el hermano mayor cuando se presentó ante él. Pero el Señor es categórico al decir que faltaba uno, y cuando falta uno no está completa la mesa, ni mucho menos los planes del Señor. Pero ese ante cuyo llamado acude a Él es David, y es para que se siente a la mesa del Señor. Samuel, como ungido de Jehová, obedeció a todo lo que le había encomendado el Señor, inquiriendo a Isaí, el jefe de la familia, si todavía faltaba alguien para confirmar el llamado que según Dios estaba en David, el último de los hijos. Y como en toda la familia que se respete, no podía comenzar la cena sin que éste se hiciese presente. La palabra de Dios dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y el Señor no podía entrar en los propósitos eternos en esta familia hasta que no se le abriese la puerta al último, que vendría a ser el primero, y ese tenía que ser el rey David, aquel hombre que pastoreaba unas ovejas y cuyo oficio era ese de esquilarlas y de llevarlas a pastar. ¿Quién es quién para Dios? Hemos dicho aquel ante cuyo llamado acude a Él, no solamente para sentarse a su mesa, sino para entrar a su presencia. El versículo 12 nos dice que Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, trigueño y de buena presencia. David no imaginaba que el llamado de Dios para su vida estuviera reservado para el último momento, es decir, luego que sus otros hermanos pasaran delante de Samuel para verificar si uno de ellos era o no era el escogido de Dios. Sin embargo, nos muestra este pasaje de la Escritura que el que acudió tan pronto se le ordenó que viniese y entró a sentarse como los demás, también lo hizo, y no era otro diferente a David, el futuro rey de Israel. Pero el Señor Jesús nos recuerda hoy: y he aquí, hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Y aunque fue el último, era el que estaba esperando el Señor, y aunque fue el último,
era el que iba a recibir la bendición del Señor. Amigo mío, cuando Jesús nos llama y obedecemos a su voz, debemos hacerlo con prontitud, porque Él tiene preparada una cena para todos los que son suyos. ¿Cuántas veces te ha llamado el Señor para que cenes con Él y para darte las pautas que son necesarias para que andes por su camino? ¿Y cuántas veces has despreciado ese llamado? ¿Quién es quién para Dios? Número 2, aquel que brilla por su santidad. El versículo 12, la parte B, nos dice la Sagrada Escritura, le dijo a Samuel, este es, levántate y úngelo, porque además de ser buen mozo, de ser trigueño y de buena presencia, Dios unge a los que le ha visto un buen comportamiento y lo hace ante los que son suyos. El primer principio del buen testimonio que debe expresar nuestra santidad es al interior de nuestra familia, y cuanto más si ésta no es convertida al Señor. Y debemos prestar mucha atención a la mirada de los que conviven con nosotros, puesto que ellos mismos podrán confirmar nuestra santidad cuando hablen bien o mal de nosotros. David era el hombre rubio y quizá el color de su cabello al brillar atraía la atención hacia él. Era en la cabeza de los que Dios apartaba para alguna labor a su servicio, donde se derramaba el aceite de la unción. La Biblia nos dice en el libro de Éxodo, capítulo 29, versículo 7, luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Y esto fue lo que hizo precisamente Samuel, obedeciendo la palabra del Señor, porque David era la persona que Dios había apartado para dirigir al pueblo de Israel como rey. Es en la cabeza, además de nuestro corazón, donde Dios desea que impregnemos su palabra como parte de la armadura de Dios. El apóstol Pablo nos lo recomienda al decirnos, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es la cabeza quien dirige todo nuestro cuerpo, y es a nuestra cabeza que llegan todos los dardos del enemigo. Es en la cabeza donde sentimos todo lo que duele a nuestro cuerpo, y es desde ella de donde emana cualquier orden para nuestro cuerpo. Por eso Dios ungía a todos aquellos derramando aceite, el aceite de la unción, aquel que brilla por su santidad ante lo que no son nuestros. Es a nuestra cabeza hacia donde se dirigen todas las miradas de aquellos que buscan inquirir cualquier razón de la esperanza que hay en nosotros. Todo el mundo mira siempre a la cabeza, mira siempre a nuestro rostro, y es en el rostro donde se refleja o no la santidad o la hipocresía de los que dicen ser de Dios. Puedes levantar de manera erguida tu cabeza no solamente para atisbar cualquier lugar, sino también para que atisben hacia ella. Lo puedes hacer con manera libre para que todo aquel que mire a ti no tenga vergüenza de que eres un buen cristiano. Refleja de tu mente, amigo mío, y a través de tus actos, a ese mundo que está mirando sobre ti el brillo de la santidad que Dios demanda de ti. ¿Quién es quién para Dios? Aquel que destella por sus ojos la luz de Cristo. Nos dice la palabra en el versículo 12, la parte C. David era de hermosos ojos. Aquel que destella por sus ojos la luz de Cristo al mundo que está perdido, al mundo que no conoce del Señor, pero también que destella por sus ojos la luz de Cristo a la familia de la fe. Y eso fue lo que hizo el Señor, hacer que Él destellara por sus ojos la luz de la esperanza para un pueblo de Israel, y lo hizo ante la familia y luego lo haría ante el mundo perdido. Los ojos de David reflejaban la alegría y también la sencillez de corazón de un humilde pastor de ovejas, las cuales reconocían su buen trato, y estas características eran necesarias para un pueblo como el de Israel, que había sido maltratado por un pastor que no entendía lo que había en el corazón de Dios. Sus ojos tenían la mirada sincera que necesita todo siervo, esos siervos escogidos de Dios, en los cuales se vea con seguridad la expresión del buen testimonio. Es en los ojos donde miramos la verdadera condición del buen o el mal creyente, pero también es en los ojos de la carne donde se expresa la belleza del alma. Es en nuestros ojos donde pueden mirar los demás ojos y expresar con toda seguridad que tenemos el carácter de Cristo. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo, y todo nuestro ser, pero especialmente nuestra mirada, debe reflejar la luz de Cristo. Nadie pone en oculto, dice la palabra,
la luz encendida, ni debajo de una vasija, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. Y todos los que somos de Cristo no podemos ocultarnos ni ocultar la realidad de nuestra vida cristiana, sino que tiene que ser manifestada a ese mundo que está en tinieblas. Cuando David fue invitado a entrar, lo que resalta la Escritura con gran calificativo es que era de hermosos ojos, y esto fue impactante a la vista de Samuel. Lo que nos invita a reflexionar es en nuestra mirada lo que debe irradiar la gloria de Cristo. La lámpara de cuerpo es el ojo, y cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Esa fue la expresión de Cristo a sus discípulos y debe ser la expresión a los que hoy somos la iglesia como discípulos de Cristo. Así que por más que procuremos mostrar el brillo de la gracia de Dios estando en pecado, solo serán tinieblas lo que reflejarán nuestros ojos, porque es en la mirada donde encontramos la expresión de sinceridad o de mentira, la expresión de alegría o de tristeza, la expresión de vanagloria o de modestia, o la expresión de resentimiento o de perdón, o la expresión de la amistad o de la hipocresía. En una palabra, así como Jesús dijo, porque de la abundancia del corazón habla la boca, yo les digo hoy que de la luz o las tinieblas que tengas dentro de ti es lo que expresan tus ojos. Si quieres descubrir quién es de la verdad o de la mentira, solamente mírale a los ojos y hallarás la respuesta. Cuidado, no sea que la luz que hay en ti no sea luz, sino tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. ¿Quién es quién para Dios? Aquel que impacta al mundo con la gracia de Dios. Nos dice el versículo 12, la parte D, que David era de buen parecer. Y cuando uno tiene buen parecer, no es otra cosa que la gracia de Dios sobre nuestra vida, como olor fragante a los que acepten la gracia que hay en nosotros, o como olor de muerte a aquellos que rechacen la gracia que hay en nuestra vida, porque eso es lo que dice la Sagrada Escritura en el segundo libro de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. El mundo de hoy tiene que conocer al Cristo eterno, al Cristo de la gloria, por medio de nosotros, que somos los portadores de las buenas nuevas de la salvación. David impactó a la gente de su época, y nosotros tenemos que tener el carácter de David hoy para impactar a las naciones que no tienen a Cristo en su corazón. David había impactado a Samuel por su buen parecer, lo que requiere hoy nuestra sociedad, hombres y mujeres de buen parecer, de buen testimonio, de los cuales puedan agradarse todos aquellos que necesitan una esperanza, una voz de aliento, una palabra de salvación. Nos dice el libro de Proverbios capítulo 15, versículo 13, el corazón alegre embellece el rostro, pero el dolor del corazón abate el espíritu. Jesús dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Quién es quién para Dios, sino aquel que cumpla este último elemento, aquel que teniendo estas virtudes se levanta y se dispone para recibir la unción del Espíritu Santo? Nos dice la palabra en el versículo 12, la parte final, entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es, y lo unge en medio de la congregación, porque Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Cuando Dios llama a sus siervos para una tarea que es muy específico dentro de los ministerios, lo hace en presencia de su iglesia, que es la comunidad de todos los creyentes en Cristo Jesús, con el propósito de honrarle, confirmarle y enviarle con sus dones y bendiciones, sin los cuales es imposible poder trabajar en la obra del Señor. Pero también para recibir su poder, a partir de aquel día vino sobre David el Espíritu de Jehová. Jesús dijo claramente,
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amigo mío, cuando Dios te escoge, te llena del Espíritu Santo para que seas un testimonio de poder ante las naciones. Cuando la Iglesia recibe el bautismo en el Espíritu Santo, también recibe el poder para desarrollar la tarea que Jesús le encomendó, y las vidas de quien lo reciben no volverán a ser iguales. En conclusión, Jehová mira el corazón del hombre porque le conoce y ve allí los pensamientos y las intenciones. Nosotros podemos decir cómo nos parecen los hombres, pero Dios puede decir cómo son en realidad, y por lo que hay en su corazón les juzga. Debemos reconocer que la verdadera belleza es la interior, y de esta manera debemos ser capaces de evaluar a las personas por su mente y no por sus apariencias. Amigo mío, ¿quieres ser alguien para Dios? Tienes que tener todo lo que David mostró. Si es así, yo te invito a que hagas una oración con la cual comienzas a ser la persona especial para el Señor. ¿Quién es quién para Dios sino aquel que se entrega a Cristo? Repite conmigo: Señor Jesús, yo te doy gracias por esta palabra y te pido perdón por mis pecados. Quiero ser alguien importante para ti, Señor, inscribiendo mi nombre en el libro de la vida, y quiero que me selles con tu Santo Espíritu para la redención eterna. Señor, yo te doy gracias por este mensaje, en el nombre de Jesús. Amén. El Ministerio Semilla de Fe presentó Una Semilla de Fe, un mensaje refrescante para tu alma.